Beatriz Romero, un placer conocerte y tenerte en Betty Chara Films, sí. Porque siempre cualquier cosa que tenga relación contigo para mí significa una buena causa, es un buen hacer, es un buen sentimiento, eso es lo que tú representas para mí. Hoy, en esta ocasión, celebramos Bailando el Silencio. Bailando el Silencio, qué título más bonito. Sí. Bailar el silencio, porque yo pienso que un baile sin una música o sin poderlo escuchar, eso ¿cómo se hace? Mi pregunta es, ¿cómo, Beatriz, se baila el silencio? Wow, es que yo creo que dentro del silencio hay muchísima información, porque hay mucha emoción en un silencio, muchas veces de muchas cosas y no somos conscientes, y el cuerpo expresa tanto. De hecho, somos incapaces de mantenernos quietos cuando algo te incomoda o cuando algo te ilusiona. Inevitablemente siempre hay algún gesto que sale. Y la lengua de signos tiene esa parte tan bella que, al ser una lengua pues eso, que utiliza el cuerpo, que es visual, que utiliza el espacio, la expresión, pues te da mucho juego para disfrutarlo por ahí, ¿no? Y jugar con todas estas cosas. En este show, en este espectáculo, ¿por qué utilizáis tanto lenguaje de signos? ¿Pasa algo? ¿Hay algún actor, bailarín que no oiga? ¿Hay alguna historia detrás? Sí, pues mira, la lengua de signos son como las dos lenguas que están todo el rato coexistiendo en el espectáculo. Está la lengua oral y la lengua de signos porque hay actores y actrices sordos y sordas. El papel del protagonista es un chico sordo que trabaja de utilero en un teatro y bueno, pues al final en su familia su madre es oyente, su padre es sordo, tiene amigos sordos, tiene amigos oyentes, su hermano es oyente. Pues un poco al final lo que es el mundo en sí, que estamos un poco todos mezclados, cada uno con nuestras cosas, nuestras capacidades, y se ve muy bonito pues cómo coexisten las lenguas, ¿no? Ya sea en diferentes comunidades autónomas o porque oímos o no oímos. Y cómo hacemos y la importancia de querer comunicarnos, ¿no? Que al final es lo básico para que nos lleguemos a entender independientemente de que utilicemos o no la misma lengua, ¿no? Y entonces se dan conversaciones muy curiosas. Yo creo que se entiende muy bien con qué situaciones se encuentra en el día a día una persona sorda y también esa sensibilidad que tiene. Es muy bonito, ¿no? Que la perspectiva, que lo que es la... Estoy un poco espeso. Está muy ligera, de peso nada. Sí, que lo que es así el musical, pues lo haya creado una persona sorda, que es Joaquín Marcelo. Él no es signante, pero es una persona sorda y sí tiene, ¿no? Ese punto de vista distinto, más visual del mundo. Que Joaquín Marcelo es coreógrafo. Sí, y bailarín. Y todo. Escenógrafo, o sea, todos los afos que hay. Y imagínate para una persona sorda ser coreógrafo, cómo tiene que estar de abierto todo, los demás sentidos, para poder corregir a un bailarín o a un cantante de el sonido no va compasado o los pasos no van. Imagínate qué maravilla. Claro, es que visualmente tienen un detalle que a veces las personas oyentes no tenemos, ¿no? Y sí, yo creo que al final cada uno como que tenemos nuestros dones o nuestras cositas a las que nos aferramos, que nos hacen ser especiales y nos hacen tener una visión particular, especial y única, ¿no? Y yo sí creo que Joaquín tiene una manera muy bonita de entender el teatro y el musical por sus vivencias. Totalmente. De hecho, aquí en este musical, en Bailando el Silencio, vamos a contar con las canciones de Antonio Orozco, de Pastora Soler, de Antonio Carmona y, por supuesto, de Rosalén. Sí, ¿Por qué Rosalén? Porque todos sabéis, ya la conoceréis, los que hayáis ido a algún concierto de Rosalén, que esta señorita maravillosa es la voz, es la esencia, es el arte, es la actuación, es todo para personas con otras capacidades como es el no poder oír. Ella no solo, yo sí la he podido ver actuar y sinceramente no es solo
un lenguaje de signos, de decir, bueno, no dominan la palabra, dominan los signos y lo estoy contando con signos, no, es mucho más que eso, es un baile, es una actuación, es una emoción lo que tú transmites. De hecho, en el concierto yo tengo que reconocer que en muchas ocasiones se me va la vista de dejar de mirar al artista porque ya la estoy oyendo y sin embargo me voy contigo porque estoy viendo, o sea, es que aunque yo no sepa ese lenguaje, pero estoy viendo un baile, estoy viendo unas cosas. Ay, perdóname, es que te tengo que decir. Estoy sintiendo. Sí, es que es muy bonito lo que me estás diciendo, Sí. pero joder, es que a las personas sordas siempre les importa mucho que se diga lengua de signos, porque no es un lenguaje, es un idioma. Lengua. Sí, vale. Sí que es importante decir no lengua es de signos, lenguaje de signos, sino lengua de signos. Claro, porque pues, es un idioma, lo que pasa es que es verdad que funciona muy distinto a las lenguas orales. Entonces es como muy diferente, pero tiene esa riqueza y sí que, como tú dices, ¿no? Que puede jugar con espacios que en la lengua oral no se dan, pero que a nivel muchas visual, gracias claro, por ese matiz. Claro, digo, es que es preciso lo que me estás diciendo, digo, sí, pero es lengua. Sí. Pues es muy importante conocer los detalles, Sí. exactamente saber utilizar bien las palabras, porque habrá otras personas que a lo mejor digan lenguaje Sí. y es lengua. Entonces sí. también para los espectadores Sí. matizamos y puntualizamos cuando hablamos de la lengua de signos. Eso es, sí. Y a mí puntualizarme en todo lo demás, que yo me equivoco con el resto de términos de otras cosas, pero bueno, sí que es verdad que pues eso, pues que mucha gente tiene como la duda de, porque como es tan, es eso, es como muy expresivo, creen que es como un lenguaje, y es como no, es una lengua Es con su una gramática, con todo, pero es verdad que utiliza mucho el cuerpo, entonces claro, a los oyentes nos llama mucho la atención, pero si tiene esa riqueza y eso a nivel artístico y lingüístico, puedes jugar mucho con la comunicación no verbal, por ejemplo, porque comparten el mismo canal, y es verdad que es curioso, y como tú dices, mucha gente dice, oye, pues yo no entiendo, pero miro y como que parece que entienda. O sea, para mí es un refuerzo visual, ¿no? O sea, tú estás oyendo cómo canta María, que canta como Los Ángeles. Sí, señor. Y tiene unas letras preciosas que a mí me emocionan muchísimo, soy muy fan, a mí se me nota. A mí me encanta también. Y el poder interpretar la lengua de signos hace que al final a ti te esté llegando, pues eso, por el oído y por la vista, que al final son dos canales, o sea, son dos ahora me saldrá a mí, son dos lenguas también. Son dos lenguas, joder, sentidos, no digo eso. Perdón, si son dos sentidos, entonces yo creo que sí que como que se magnifica un poquito más, ¿no? Al mismo tiempo que hablas, sí. ¿puedes estar contándolo con las manos? Por ejemplo, es difícil, ¿no? Es difícil si ahora quisieses un poco a la vez hablar y signar en algún gesto, en alguna palabra en concreto, a lo mejor sí, pero toda una conversación claro, es complicado. Se puede hacer, pero es muy complicado porque las estructuras son diferentes, la gramática es distinta. Pues quizás se parece más la lengua de signos a la estructura del inglés, quizá, que a la del castellano. Qué curioso. Entonces, claro, hay cosas que hay que darle la vuelta, entonces sí que es verdad que dices, ¿puedo medio hablar, medio signar? Sí, pero no termina de llegar quizá en ninguna de las dos, o es un poco raro. En alguna de las dos dicen, uy, se puede hacer alguna cosa cortita, ¿no? Buenos días, y tú, está perfecto. Pero sí que es verdad que dos lenguas a la vez es un poco... ¿Tú cómo comienzas? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo comienzas? Porque tú cantas flamenco, ¿no? Uy, no. Es que hay otra Beatriz Romero que canta flamenco. Vale, pues claro, pues a mí me habían dicho, ella cantaba, digo, ¿cantaba? No, Sí, pero es que tengo el mismo nombre que una cantadora de bueno, flamenco. pues nada, no, Sí. no es ella. Que tengo ganas de coincidir con ella y decirle, hola, tocaya. Sí, pero yo en lengua de signos, yo con la voz no os voy a hacer eso nunca. ¿Cuándo comienzas tú con la lengua de signos a estudiarla y a sumergirte en esta maravilla? Sí. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue tu historia? En el cole, con 11 añitos, había compañeros y compañeras sordos. Entonces me acuerdo que les vi hablar en lengua de signos y tan expresivos, yo era muy expresiva, era un poco timidilla. Y como venía de una comunidad bilingüe que había castellano y valenciano, me costaba un poco hablar todavía y yo dije, ostras, qué lengua más bonita, digo, me siento cómoda ahí, ¿no? Y me acercaba a ellos, intentaba comunicarme y bueno, hacía un poco lo que podía y me llamó mucho la atención también ver como que estábamos en el mismo espacio pero que no convivíamos, o sea, que no había mucha interacción. Y ahí fue donde descubrí un poco las barreras de comunicación. Y ya luego de mayor ya empecé a estudiarla
y ya me dijeron que podía ser para ser intérprete de lengua de signos y me pareció lo mejor de la vida. Dije, pues ya está, yo quiero ser eso de mayor. ¿Y cómo te encuentra Rosalén a ti o tú encuentras a Rosalén? ¿Cómo surge ese encuentro? Pues nos encontramos en Bolivia en un viaje de cooperación internacional haciendo una formación de sensibilización. Ella ya cantaba, llevaba ya años dando conciertos por ahí y yo trabajaba de intérprete de lengua de signos en un instituto. Pero como soy muy tímida, pues estaba en una escuela de circo, entonces me ponía a mirar y de payasa y en el tiempo libre pues como que la interpretaba así un poco medio saliendo nosotras. Y ahí fue un poco que me dijo, ay, pues podríamos hacer algo. Le dije, uff, es muy difícil, no sé yo. Y al final me dio. Y poco a poco hemos ido haciendo y ya llevamos... Un complemento maravilloso, sí, una gran ya. ayuda. Porque yo creo que dentro del mundo de la música, cuando tenemos que pensar en una persona con la lengua de signos, pensamos en ella. O sea, totalmente. Sí. Entonces, pues... Ha hecho mucho. Yo sí creo que ha normalizado mucho, le ha dado una visibilidad, le ha dado un valor también. La gente yo creo que ve la lengua de signos de esta manera y lleva 15 años contando conmigo que ha querido compartir su protagonismo, que tampoco es fácil, ¿no? Esto. Y para mí es un regalazo estar ahí. Regalazo. Sí. Y ahora estar aquí. Y ahora estar aquí en otro este regalazo. musical, en el teatro, sí. Ya he visto el ensayo y queda muy bonito. Sí. Queda muy bonito porque está súper discreta en una esquina, pero igualmente es que es una atracción importante de verte, ¿no? De verte cómo manejas el tema hasta para los oyentes. Muchas gracias. Es muy, muy atractivo. Es que a mí me parece también súper interesante todo el trabajo que se ha hecho de coreografías. Es muy bonito ver el trabajo de los bailarines, cómo aporta también una información, cómo nos han metido, o sea, de alguna manera también estamos ahí con la lengua de signos, ¿no? Para que llegue, que hay actores y actrices sordos también, aparte de los oyentes, esa interacción que ha habido entre todos, haber tenido la suerte de tener asesoramiento, ¿no? De poder preguntar a compañeros, oye, en lengua de signos, lo estoy diciendo bien, se me entiende, ¿qué tal? Se me ve bien aquí con la luz. O sea, es verdad que hay muchas dudas, porque yo creo, no sé si se había hecho aquí en España algo así tan inclusivo. A mí no me suena. Sí, y no sé, me parece como una experiencia muy bonita, que nos apetecía mucho vivir. ¿Y desde cuándo hasta cuándo podrá venir la gente al Teatro Pavón a disfrutarlo? Pues hoy es como el estreno y ya luego se irán anunciando fechas. Irán viendo, ¿no? Sí, ya sí. para junio. Sí, yo creo que ya luego ya empezará a salir junio, cositas. empezarán a salir sí, cositas. después de verano ya empezará a haber más movimiento, pero si ahora de momento hoy... Y ojalá quizás también una gira por España para que el resto de España también pueda disfrutaros porque me parece algo muy tierno, muy solidario y muy humano. Hay mucha sensibilidad y yo creo que nos puede ayudar también pues no sé, a ver también el arte quizá con otros enfoques, ¿no? Y me gustaría que, para despedirme siempre en todas las entrevistas, siempre os pido un carpe diem aquí y ahora. Este es el momento más importante y cuál es el mensaje que le dejas tú al mundo, si tuvieses que dejarle un mensaje personal. Y sí me gustaría que lo intentes a la vez, en lengua de signos. Que lo intentes a la vez y si no quieres hablar, hazlo solo con la lengua de signos y este es el regalo para toda la gente que no pueda escucharla, pero sí que la va a ver ahora. Ay, venga, voy a pensar a ver. Quiero pediros que abráis la mente, por si es muy importante. ¿Cómo se dice quiero aprender? Te quiero. Te quiero. Sí, este es internacional. Este es como el te quiero internacional. Gracias. Muchas gracias.